Los rasgos: temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a unas características particulares. Engler, 1996. En este sentido, Raymond Cattell, uno de los personajes más significativos en esta teoría. Hans, 1970, definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de las personas, lo cual le permite su adaptación al ambiente. Definición organizada a partir del orden de la fuerza biológica. Aiken, 2003, capacidad para alcanzar la meta. La personalidad compuesta por 3 dimensiones. David, 1998. Anastasia y Urbina, 1998. Eichen, 1997. La personalidad, según Hans Eichen, desarrolló una teoría basada en los resultados del análisis factorial de las respuestas de un cuestionamiento de la personalidad. El análisis factorial es una técnica que reduce el comportamiento a una serie de factores que pueden asegurar juntos bajos encabezados llamado dimensión, ya que comparten unos atributos comunes. Como conclusión, identificó 3 dimensiones independientes de la personalidad que explica más adelante. En otro extremo, las personas ecuánime, calmada y con un alto grado de control emocional. Esta es extraversión, introversión. La extraversión se caracteriza por socializar impulsivamente, exhibición, vitalidad, optimismo y agudeza de ingenios, mientras que los introvertidos son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos, pesimistas y tranquilos. Eichen piensa que las principales diferencias entre los extravertidos y los introvertidos se encuentran en el nivel de excitación cortical. En cuanto al aporte a la construcción de instrumento, Roger, 1966, presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno y externo de reforzamiento. Esta escala consiste en un inventario autodescriptivo de elecciones forzadas construidas en el contexto del aprendizaje social. Este es el desarrollo del adulto, las diferencias individuales, los procesos cognitivos, la sociedad y el desarrollo infantil. El desarrollo infantil se trata que los niños aprenden mediante el modelo. La sociedad dice que la violencia en la televisión promueve la agresión. Los procesos cognitivos, teoría de la personalidad psicoanalítica según Freud. Consiste en el consciente, el yo, el superyo y el yo. Recién nacido busca conscientemente satisfacción inmediata, el yo. Fase pregenital de los 0 a los 2 años, fase anal entre los 2 y 3 años, fase fálica de los 3 a los 6 años. Primer año encuentra una manera para gratificar el yo. De 5 a 6 años desarrolla la conciencia derivada y no derivada del superyo. Latencia de los 7 a la pubertad. Fase genital en la adolescencia. Freud propone 3 instancias de la personalidad. Consiste en el consciente, el yo y el superyo. La conducta es controlada por poderosos impulsos inconscientes. El psicoanálisis, según Freud, creía que el comportamiento y la personalidad derivaban de la interacción constante y única de las fuerzas psicológicas cognitivas que operan en 3 dimensiones:
del nivel de conciencia, el preconsciente, el consciente y el inconsciente. La teoría psicoanalítica de la mente consiste en inconsciente. A menudo se explica utilizando una metáfora de iceberg. El conocimiento consciente es la punta del iceberg. Teoría de la personalidad cognitiva. Según Albert Bandura, el aprendizaje social, que investiga cómo se forman y se modifica la conducta en un contexto social, ambiente, comportamiento, procesos psicológicos del individuo. Introdujo en la imaginación los procesos psicológicos. La teoría de la personalidad de Albert Bandura, sus pensamientos evolutivos hacia una fórmula de 3 variables: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos del individuo, intervienen en el desarrollo de la personalidad. Los estudios de Bandura comprenden las teorías de la personalidad abordando desde el punto de vista conductista, o sea, experimental. Afirma que nuestro comportamiento es causado por el entorno, pero no conforme con los resultados. Amplió el espectro, afirmando que también existe una acción de comportamiento sobre el ambiente. A esto lo llamó determinismo recíproco. Sus pensamientos evolucionan hacia una fórmula de 3 variables: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos del individuo. Intervienen en el desarrollo de la personalidad. Introduce entonces observaciones. Respecto a esta teoría, el aprendizaje es observación y modelado, una teoría social del aprendizaje. Teoría de la personalidad biológica. En la década de 1940, Sheldon desarrolló la teoría de que hay 3 tipos de masas de base o somatipos: endodermo, mesodermo y ectodermo, cada uno asociado a las características de la personalidad, lo que presenta una relación entre la constitución y el temperamento. William Sheldon, 1999. Sistema de medición preciso, ectoformífico, mesoformífico, endomórfico. Tipos de nervios relativamente tímidos y usualmente intelectuales. Cerebrotónicos, somatónicos, viscerotímicos. Básicamente, Sheldon dijo que nuestra personalidad está relacionada con el tipo de cuerpo, que es determinado en la gran medida durante el desarrollo embrionario. Como resultado de ello, dice que hay 3 tipos de cuerpos con personalidades distintas. En la década de 1940, Sheldon desarrolló esta teoría. Sheldon llamó a sus tipos endomorfos, con un desarrollo pronunciado de los órganos digestivos y respiratorios y que corresponden al tipo. Teoría de la personalidad humanista. Abraham Maslow. Teoría de las necesidades es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en una obra, una teoría sobre la motivación humanista, de 1943, que posteriormente amplió. Estas necesidades son naturales, básicas, son fisiológicas, de seguridad y de afecto y de aceptación, de autoestima y de valoración y de autorrealización. Abraham Maslow, interno y externo. Activos y creativos viven en el presente y responden de forma subjetiva a las percepciones relacionadas y encuentros que se estén dando. Tendencias básicas. A lo largo de la historia de la psicología, con muchos de los psicólogos
que han formulado teorías de la personalidad. Uno de los conocidos es Abraham Maslow, junto a Carl Rogers. Por ser máximos exponentes de lo que conoce como la tercera fuerza de la psicología, el humanismo, esta corriente surgió en contraposición con el psicoanálisis y conductismo. A diferencia de esta escuela, el humanismo ve a las personas desde una visión holística y positiva, donde el centro de la atención es de la experiencia subjetiva del sujeto. Las personas son seres activos que tienen capacidades. Teorías del aprendizaje según Bandura. El concepto de aprendizaje puede parecer pleno y sin matices, pero lo cierto es que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Por tres dimensiones: introversión, extroversión, neuroticismo, síntomas relacionados con la ansiedad y psicoticismo, conducta desorganizada, David, 1998, Ellen, personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describe la conducta, sino que busca comprender los factores causados en la misma. Egler, 1996. John B. Watson, Hans H., 1970 y Maslow. Según Bandura, pero ¿cuál es la naturaleza del proceso del aprendizaje y qué agentes intervienen en este? En Occidente, lo habitual era considerar al hombre como el único motor de su proceso de aprendizaje. La ideal del hombre en buscar a la virtud, con permiso de la deidad correspondiente. Luego llamaron los psicólogos conductistas y revolucionarios el panorama. El ser humano pasaba al ser único, responsable de sus propios